Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Wow. Te quiero hablar bajo el tema del temor de Dios como clave para vivir bien. ¿Cuántos quieren vivir bien? Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 7, versículo 12, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabes? Este versículo lo escribió el rey Salomón, un hombre muy sabio, y entre otros libros, él escribió el libro de Cantares, el libro de Eclesiastés, algunos salmos, el 72 y el 127, que tú lo puedes leer en tu Biblia. Este hombre fue un hombre muy próspero, que el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Jehová. Ok, ahora bien, Dios y Salomón tienen un encuentro. Y cuando se encuentran, Dios le preguntó a Salomón, Salomón, ¿qué quieres? ¿Qué pregunta tan extraordinaria? Si el Señor en esta mañana te preguntara, ¿qué quieres? ¿Qué le pedirías? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿O que se los lleve? No, es cierto. No, que se los lleven. Sabiduría. Ok, bueno, esta fue la pregunta que prácticamente Dios le dijo o Dios le hizo a Salomón. Y realmente Salomón, como era muy sabio de entrada, él no le pidió riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de sus enemigos, sino que Salomón le pidió sabiduría. Porque si él tenía sabiduría, él sabía, valga la redundancia, que él iba a tener todas las cosas. Y Dios se agradó. Dios se agradó que Salomón no le pidió riquezas ni nada de eso. Y dice la palabra de Dios. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Diga conmigo, wow, wow. Y esto fue algo extraordinario. Y la palabra de Dios a nosotros nos da la pauta para tener exactamente lo mismo. ¿Cuántos quieren ser sabios? Porque si tú eres sabio, es probable que el Señor también a ti te bendiga con riquezas, con bienes, con gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado. Pero antes de eso, dile, hay que tener temor de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado? Es que ahora ya no hay temor de Dios. Y es que la persona hizo eso. ¿Y dónde quedó el temor de Dios? ¿Cuántos han escuchado eso? O lo hemos dicho, ¿verdad? Ya no hay temor de Dios. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de tener temor de Dios, porque el deseo quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que te vaya bien. El Señor quiere llevarte a tu Canaán. El Señor quiere llevarte a tu tierra prometida. Si usted no lo recibe, yo lo recibo. Yo digo, sí, amén. Llévame a donde me tengas que llevar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quería llevarlos a su Canaán. El Señor quiere llevarnos hacia nuestro propósito, hacia donde tú y yo nos desarrollemos. Y yo siempre lo digo, que a mí pesa mucho cuando una persona da un consejo cuando la persona está partiendo, cuando está muriendo. ¿Por qué? Porque es un extraordinario consejo y es una extraordinaria sabiduría la que alguien puede soltar cuando está muriendo. Hemos visto la historia de Pablo, lo que el Señor dijo cuando estaba por irse. Y hoy vamos a ver aquí en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 31, versículo 12, donde Moisés está prácticamente a tiempo de entregar la estafeta. ¿A quién? A Josué. Moisés ya tenía 120 años. Entonces Moisés tiene 120 años y Dios le dice, Moisés, vámonos.
Vámonos, estate listo porque en cualquier momento nos vamos. Pero antes tienes que soltar esta palabra. Y ahí el Señor le está hablando a Josué a través de la vida de Moisés y le está diciendo en el entendido de que ellos estaban próximos, cerquitas ya de entrar a su tierra prometida, de entrar a Canaán, de ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Y ellos iban a entrar y ellos iban a conquistar, pero antes de eso, el Señor les da una indicación. Y dice la palabra, harás congregar al pueblo, varones, tus extranjeros, salieran en tus ciudades. Dice, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. El Señor les está diciendo, hijos, ustedes van a entrar y van a conquistar. Y el Señor le está diciendo a alguien de Pan de Vida Tamuín en esta mañana, vas a entrar y vas a conquistar tu tierra prometida. Pero el Señor les está diciendo, aprende a tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes temor, vas a cuidar de cumplir todas las palabras de esta ley. Y si tú y yo cumplimos todas las palabras de la palabra de Dios, tenlo por seguro que sí o sí se cumple lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu artesas de amasar, bendito el fruto de tu vientre, benditas todas las cosas que vas a poder conquistar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor los quería llevar a ese punto donde el pueblo pudiera entender que si ellos obedecían la palabra a través de tenerle temor a Dios, ellos iban a poder conquistar. Mi amado, tú y yo en Escuela de Campeones aprendemos que el pecado roba la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Y entonces el Señor está preveyendo que el pueblo no la riegue, que el pueblo no se equivoque, que el pueblo no se extravíe, que el pueblo no se pierda, porque sí o sí la bendición estaba delante de ellos, así como la bendición está delante de ti. Y entonces Dios quería y quiere que tú y yo podamos ser bendecidos en todo lo que hagamos. Entonces aquí, cuando la palabra de Dios habla de temor de Dios, no significa a vivir con miedo. No significa a vivir aterrorizado, pensando que Dios solamente quiere castigarnos. Dios quiere que tú y yo aprendamos a reconocer su grandeza. ¿Cuántos dicen amén? A respetar su autoridad, que honremos su presencia, que procuremos y nos esforcemos por no hacer nada que entristezca el corazón de Dios. El temor de Dios no debe parecer únicamente como cuando estamos en la iglesia. El temor de Dios, mi amado hermano, es un estilo de vida. Diga conmigo, amén. El temor de Dios no se termina cuando tú y yo salimos por esa puerta. El temor de Dios es de luz 24/7. Todos los días debemos de vivir en el temor de Dios. El temor de Dios debe estar en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu negocio, cuando tienes conversaciones con tus amigos, cuando tomas decisiones y aún, mi amado, cuando nadie te está mirando. Diga conmigo, ay. Ahí se ve si hay temor de Dios o no lo hay. Terror de Dios que se preocupen otros, porque temer a Dios es vivir conscientes de que Él siempre está presente. Como decía el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a la montaña más alta, allá estarás tú. Si descendiera a lo más profundo del mar, allá estás tú. Es decir, no nos podemos apartar de su presencia. A donde quiera que vayamos, ahí está la presencia del Señor. Y cuando tú y yo somos conscientes de eso, vamos a poder vivir en el temor de Dios. Temer a Dios no significa que vivamos aterrorizados. Hay personas que sí tienen mucho miedo o terror de Dios. Por ejemplo, cuando alguien se va a morir y nunca conoció a Dios, ahora sí, porque ahí sí viene un terror. Cuando la persona sabe que se va a encontrar con Dios, esta persona quiere sentirse como bien, justificado, limpio, libre.
Y sí es la persona, ¿por qué? Por el terror que se produce, porque sabe que tal vez ha rechazado a Dios. Y mi amado, Dios es un Dios justo. Diga conmigo, amén. La paga del pecado es muerte. Dios es de justicia. Y sabes, Dios no puede ser burlado. Dice la palabra que lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y cuando la persona no quiere reconocer eso o lo reconoce, pero no quiere acercarse a Dios, allí sí hay terror de Dios. Pero tú y yo vivimos en el temor de Dios porque lo honramos, porque lo obedecemos y no queremos hacer nada que lo vaya a ofender. Dice el Salmo 1, versículo 6. Jehová conoce el camino de los justos. ¿Hay algún justo aquí en esta mañana? Amén. Dice, mas la senda de los malos perecerá. La senda de los malos perecerá. ¿Por qué está diciendo la palabra en el contexto del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de malos y en sillas escarnecedores y asentados, sino que ¿qué? En la ley de Jehová medita que de día será como un árbol junto a corrientes que da su fruto, su hoja y todo lo que hace. No así los malos, dice, porque la senda de los malos perecerá. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana que les va a ir bien? Toma esta palabra para ti, mi hermano. Para mí, temer a Dios significa respeto, significa admiración, significa obediencia. Por eso cuando estamos aquí, mi amado, uno le dice, levanta tus manos, cierra tus ojos, no te distraigas, métete en la presencia de Dios, honra a Dios con tu corazón, con tu cuerpo, con tus actitudes, con tu comportamiento. Eso es reconocer al Señor y eso es tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú y yo cuando venimos a la presencia del Señor debemos de hacerlo con ese respeto, con esa obediencia, con esa admiración, pero sobre todo con obediencia. Y es que cuando un hijo ama a su padre, no desea entristecerlo. Te aseguro que tú y yo crecimos donde nunca quisimos ni hemos querido deshonrar a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque los amábamos y no queremos hacer nada que atente en contra de ellos. No queremos hacer nada que los pueda ofender. No queremos hacer nada que los pueda lastimar. De hecho, a muchos de nosotros se nos enseñó, por ejemplo, a hablarles de usted a nuestros padres. Yo al día de hoy soy uno de ellos, que al día de hoy le digo a mi mamá de usted. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué cree? ¿Cómo está? Nunca le hablo de tú porque nosotros crecimos de esa manera. ¿Hay alguien más aquí de esa vieja escuela? Algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro plan, o sea, nos enseñaron a honrarlos, a respetarlos, a nunca brincarnos las trancas, ni siquiera de esa manera verbal. O sea, siempre nos referíamos a ellos con mucho respeto. Pues de la misma manera, tú y yo somos llamados a obedecer al Señor, no solamente por las consecuencias, sino porque lo amamos, porque valoramos su presencia y deseamos estar con Él. El temor de Dios, mi amado, no nos aleja de su presencia, nos enseña a acercarnos de la manera correcta, con humildad, con sincera reverencia, con sincera humildad, porque Él nos ama. Dile que está a tu lado, el Señor te ama. Dile, puedes acercarte con libertad. Como cantábamos hace un rato, soy su hijo, soy amado, me puedo acercar a Él con libertad, con confianza. Hay un hijo de Dios en esta mañana. Esta semana vimos la historia, Hechos 5, y narra la palabra de Dios que la iglesia estaba en crecimiento. La iglesia estaba en desarrollo. La iglesia estaba a punto de explotar y abarcar al mundo y crecer. Así como Pan de Vida también. Vamos a crecer, vamos a expandirnos, vamos a desarrollarnos, vamos a multiplicarnos. Cosas grandes vienen para Tamuín. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y entonces, la iglesia está en ese contexto, están creciendo, hay unidad, hay generosidad, hay milagros, hay grupos de vida. Sin embargo, en medio de ese mover impresionante de Dios, hubo dos personajes. Dice la palabra que tenían todas las cosas en común. Que aún algunos vendían sus propiedades y lo que sacaban lo traían a los pies de los discípulos y de esa manera la obra de Dios crecía.
Y hubo dos personajes, Ananías y Zafira, que este matrimonio vendió un terreno, una propiedad, y le dijeron a los apóstoles, pues aquí está lo que lo vendimos, pero ellos estaban echando mentiras, como algunos de otros lugares que echan mentiras. Aquí no, ¿verdad que no? Nadie, ninguno. Ellos, haz de cuenta que vendieron la heredad en 100 pesos, por ejemplo, y trajeron solamente 80. Y ellos dijeron, vendimos en 80 pesos la propiedad. Y pum, ahí mi hermano, ellos sabían que habían estado mintiendo, porque el apóstol Pedro le dice, ¿por qué mentiste? No mentiste a nosotros, mentiste al Espíritu Santo. Y si ese terreno era tuyo, no tenías que mentir. ¿Por qué lo hiciste? Y dice la palabra, pues era tu terreno, tú podías dar la mitad del 50 o simplemente no dar nada. Y por cuanto estas personas murieron, primero el esposo muere y dice la palabra de Dios que sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia. Y luego, por si fuera poco, viene la esposa también y el apóstol le pregunta, oye, ¿qué onda? ¿En cuánto vendiste? Y en la misma mentira y purrum. Así que yo espero que nadie caiga aquí esta mañana. Y entonces dice la palabra que los jóvenes, ¿están los jóvenes? Los jóvenes sacaron lo muerto. Los jóvenes sacaron los muertos. Y yo creo que los jóvenes van a sacar lo muerto y van a hacer una obra completamente nueva. No. Hey, están los jóvenes. El punto es, mi amado, que dice la palabra que no era para menos. Después de esto, dice que sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia. Y ahora sí, todo el mundo derechito, todo el mundo ordenado, todo el mundo a obedecer la palabra. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y es que la verdad es que el Espíritu Santo quería mostrar que cuando la iglesia creciera, que cuando la iglesia se desarrollara, que cuando la iglesia se multiplicara, querían que en la iglesia hubiera el temor de Dios, porque si había temor de Dios, ellos iban a poder vivir en obediencia delante del Señor. Y yo estoy creyendo también que aquí en Tamuín la iglesia de Dios va a crecer. Tú vas a crecer, tú te vas a multiplicar, tú te vas a desarrollar, vamos a expandirnos, vamos a conquistar. Pero el Señor quiere que tú y yo vivamos en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como cuando los iba a introducir a la tierra prometida. Dice Hechos 5:11. Y vino ¿qué? Gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Wow. Y me impacta, mi amado, que después de esto sucede que hay una gran necesidad porque la iglesia crece, la iglesia se expande, la iglesia se multiplica, la iglesia comienza a avanzar. Mi amado, el temor de Dios nos lleva a obedecer la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 17, se desarrolla una historia, se desarrolla la historia que el pueblo de Israel estaba en cautividad y había llegado el tiempo de la liberación. Como yo creo que ha llegado el tiempo de la liberación para esta generación, para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de la salvación había llegado y entonces el faraón sabía que vendría un libertador. Y entonces dice la palabra que Faraón mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Fue una instrucción para todo el mundo y hubo una indicación que les dio en particular a las parteras. Partera, cuando veas a un niño, si es varón, mátalo. Wow, impresionante. ¿Sabes que el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes? Mi amado, y muchos lo agarran como risa y cotorreo, pero no tiene nada de risa ni nada de cotorreo. Fue una tragedia verdadera, porque murieron muchos inocentes. Pero gloria a Dios por las parteras. Dice Éxodo 1:17, dice, pero las parteras, ¿qué hicieron? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Las parteras recibieron la orden, pero ellos dijeron no. Sabes, mi amado, temer a Dios significa hacer lo correcto, aunque muchas veces va a existir presión en lo que a veces este mundo nos quiere imponer, a lo que este mundo nos quiere enseñar, a lo que este mundo a veces nos va a presionar. Quien teme a Dios, mi amado, no vende sus convicciones por nada del mundo.
No vende su convicción por agradar a unas cuantas personas. No vende su convicción por agradar a amigos. No vende su convicción por agradar a un jefe. No vende su convicción por agradar a nadie. Es alguien que se mantiene firme. Es alguien que teme a Dios y que en medio de todo dice, ¿sabes qué? Yo determino a obedecer al Señor. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, yo me determino a obedecer al Señor? Y te tengo buenas noticias. ¿Cuántos quieren buenas noticias? Amén. Dice el versículo, en la palabra de Dios, Éxodo 1:21, recibe esta palabra, dice, y por haber las parteras temido a Dios y no matar a los niños, sino que obedecer a Dios, Él prosperó a sus familias. Wow, yo te vengo a profetizar en esta mañana que si tú te determinas a obedecer a Dios, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecirte todo si tú te determinas a obedecer al Señor. Sabes, temer a Dios significa hacer lo correcto, aunque tengas presión, aunque haya muchas veces presión de parte del sistema de este mundo. El temor a Dios, mi amado, también va a reconocer su santidad. Dice la palabra que cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 5, inmediatamente el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y en ese momento dice la palabra que Moisés cubrió su rostro porque tuvo temor de mirar a Dios. Él había comprendido, mi amado hermano, que estaba delante del Dios Santo. Por eso vuelvo y reitero, mi hermano, cuando tú y yo nos acercamos al Señor, debemos hacerlo con esa honra, con ese respeto, con esa reverencia de saber que estamos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, que estamos aquí, que venimos a buscarlo a Él, que venimos a darle lo mejor a Él. Por lo tanto, nos concentramos, nos metemos, leemos, meditamos la palabra y no nos dormimos. ¿Alguien dice? Así que a tu lado, no te duermas. Dile, honra la palabra del Señor. Dile, haz tu mejor esfuerzo. El temor de Dios nos aparta, mi amado, del pecado. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 6. ¿Aún continúa a ser bendecido? Dice la palabra, con el temor de Jehová, los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Y cuando nos apartamos del mal, nos va bien. Cuando hay ese temor, uno no quiere hacer nada que pueda deshonrar a Dios, que pueda desagradar a Dios. Y dice, ¿sabes qué? Mejor me aparto de esa conversación, mejor me aparto de esta relación, mejor me aparto de este negocio, mejor me aparto de esta situación que me puede separar de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque hay un temor de que no queremos hacer nada que lo deshonre a Él. Porque es mejor, mi hermano, vivir en la presencia del Señor, vivir en su obediencia, vivir en sus caminos, como decía el salmista, que vivir un día lejos de Él. Una persona que teme a Dios no solamente pregunta, ¿esto está permitido? También pregunta, ¿esto agrada a Dios? Y esto es el filtro, mi amado, por el cual tú y yo como cristianos debemos de pasar todas las decisiones que uno toma. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto me va a sacar del camino? O dicho de otra manera, ¿qué haría Jesús en esta situación? Cuando viene ese temor, mi amado hermano, en nuestra vida, eso nos va a vivir apartados de el pecado. Y te vengo a hablar de un personaje muy conocido, la historia de José. Un hombre que lo mencionamos mucho en Escuela de Campeones, pero pasó por un momento donde él tenía la oportunidad de meterse con la esposa de Potifar. Estaban completamente solos, no había nadie más en la casa. Y por si fuera poco, la Potifera, dicen algunos, se le acerca a José. Papucho, guapo, mi vida. Yo creo que era de Pan de Vida. Está muy, porque es puro guapo. Amén. No, hermano, usted no sé, como que no se la cree, pues. Y él se atreve, estás guapo. Dile chulada, de verdad. Y entonces esta mujer viene y se le insinúa, no había nadie en la casa, pero en José había el temor del Señor. Y dice la palabra de Dios. José se determinó a este punto. ¿Cómo pues
haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Y entonces, mi amado, José literalmente tuvo que salir huyendo de ese lugar, huyendo de esa situación. ¿Sabías que hay cosas en las cuales tú y yo no tenemos que hacernos los fuertes? Hay momentos en la vida en la cual tú y yo mejor tenemos que salir de ese lugar. Mejor digan, aquí corrió, que aquí murió. Llamado, porque una encrucijada, una metida de pata, eso puede truncar nuestra vida, puede truncar nuestro desarrollo, puede truncar nuestro crecimiento, puede truncar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, mejor corre. Dile, no te quedes ahí. Amén. Se pusieron muy serios. José entendió, mi hermano, que aunque su amo no estaba presente, Dios sí estaba. Yo me he preguntado, mi amado, si José hubiera accedido a caer en esa situación, yo creo que la historia de José ahí hubiera terminado. Yo creo que tal vez ni siquiera tú y yo leyéramos esa parte en la palabra de Dios. Tal vez tendríamos una historia completamente diferente. Si José hubiera cedido a la tentación, a la oportunidad que tenía, entre comillas, ahí hubiera quedado José, el testimonio, la vida, todo lo que Dios pretendía hacer, todo lo que Dios quería hacer con su pueblo, allí iba a quedar. Pero gloria a Dios que este hombre se determinó, no cayó, no fue seducido, sino que él tuvo el temor del Señor y él no se esperaba lo que Dios tenía preparado para él. Yo te digo en esta mañana, si tú y yo nos determinamos a honrar, a obedecer al Señor, joven, a tener temor de Dios, ten por seguro que Dios te va a llevar a mucho más allá de lo que tú y yo pudiéramos creer o imaginar. ¿Cuántos reciben esta palabra y dicen, sí, yo me voy a determinar a seguir adelante, no importa lo que pase, no importa la presión, no importa dónde me encuentre, voy a obedecer al Señor porque tengo temor de Él? ¿Cuántos dicen amén? Él entendía perfectamente. ¿Por qué? Porque el verdadero temor de Dios se manifiesta cuando podemos hacer algo incorrecto y salirnos con la nuestra, pero decidimos no hacerlo porque amamos y honramos al Señor. ¿Habrá alguien aquí que se determine a honrar al Señor viviendo en su temor? Amén. Otra historia que leemos es la vida de Job. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos ayuda a cuidar algunas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, mi amado, lo que vemos con nuestros ojos. Y entonces Job se determina, hice pacto con mis ojos mismos. Wow, dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice que él hizo pacto con sus ojos de guardarse lo que iba a ver. Y él dice, ¿cómo voy a ver una mujer? ¿Cómo voy yo a ver una virgen? Cuando hay temor de Dios, mi amado, a veces, aunque la tentación puede estar ahí a tu lado, tú dices, mejor volteo a ver los pajaritos, mejor volteo a ver el árbol, mejor volteo a ver otra cosa. Pero uno se determina, mi amado, a cuidar lo que uno ve, porque los ojos son como la luz del alma. Paso dicen amén. Por ahí es donde entra, si nosotros permitimos, si no tenemos cuidado. Cuando hay temor de Dios, mi amado, uno va a cuidar lo que habla. Diga conmigo, ay, ay, ay. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué palabras están saliendo de tu boca? Dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama, ¿qué? ¿Qué está saliendo de tu boca? Yo te aconsejo, grábate un rato. Deja tu teléfono ahí y escúchate hablar un rato. Una hora es creo suficiente. Escúchate, ¿qué hablas? ¿Cómo hablas? ¿De qué está llena tu boca? ¿De qué está llena tu lengua? ¿De qué está llena tu palabra? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí uno puede examinar qué estoy hablando. A cuidar lo que uno escucha. Porque al final de cuentas, mi amado, lo que uno escucha se va a meter a nuestra mente, se va a meter a nuestro corazón y eso va a ser parte de nuestra vida. Y dice el proverbio, tal es su pensamiento, tal es él. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿De qué estamos llenando aquello que nosotros escuchamos? Tener temor de Dios, mi amado, tiene que ver cómo tratamos a nuestra familia.
Tiene que ver cómo tratamos a nuestra esposa, tiene que ver cómo tratamos a nuestros hijos, tiene que ver con cómo tratamos a las personas que están con nosotros. A mí me cayó el 20 una vez en un encuentro, porque, y creo que fue revelación, porque hablaban de que las mujeres son hijas de Dios y las mujeres son princesas, son hijas de Dios. Entonces ahí me cayó el 20, que mi esposa es una hija del rey. ¿Cuántos papás aquí tienen hijas? Hijas. Papá, ¿cómo te gustaría que trataran a tu hija? Como una princesa. Alguien que las honre, que alguien que las trate bien. Entonces, mi amado, como hombres, nosotros debemos de ver a nuestra esposa, a las mujeres, como una princesa de Dios. Y si tú, el esposo de tu hija, no te la trata bien como papá, ¿qué harías? Si tuvieras la oportunidad, le cortas la cabeza, ¿cierto? Sí, de verdad. ¿Por qué? Porque te da coraje que trataran mal a la hija, a tu hija. Ahora imagínate Dios. Por eso dice la palabra que muchas oraciones a veces de los hombres pueden ser retenidas por un maltrato hacia las esposas. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, mi amado, amar a Dios, honrar a Dios, temor de Dios es ver cómo tratamos a las personas que tenemos al lado, en particular a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos. Cómo los tratamos, mi amado. Cuando uno aprende a tener temor de Dios en eso, dijo, ay, jole, a veces hay cosas que pues uno tiene que superar porque es una hija de papá, es un hijo de papá, es una hija del rey y yo quiero honrarlo a él porque tengo temor de él. Habrá alguien aquí en esta mañana que tenga temor de Dios, que a partir de hoy va a tratar diferente a su esposa o a su esposo, según sea el caso. Ya conmigo, amén. Ese cabezón, ese panzón que tiene en su casa, ese es un príncipe de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hombres, ¿cuántos los hombres esta mañana, hombre? No me dejen morir solo. Ese barrigón que tiene, bigotón, ese es un príncipe de Dios. Amén. Trátelo bien. Sobre la panza. Mi amado, la honestidad tiene que ver con el temor de Dios. La honestidad tiene que ver con el temor de Dios. No dar kilos de 900 gramos. No quedarnos con el cambio, ni el de las tortillas. ¿Por qué habríamos de condenarnos, mi hermano, por un cambio? ¿Por qué habríamos de condenarnos por un kilo de 900 gramos? ¿Por qué habríamos de apartarnos de los caminos? Eso, mi amado, es temor de Dios. Nadie te está viendo, nadie se dio cuenta. Ya está a tu lado, pero hay un Dios que sí se da cuenta. Y ahí, cuando uno es consciente de eso, mi hermano, uno va a caminar en el temor de Dios. Pero si tú temes al Señor como a las parteras, el Señor te va a hacer bien a ti y a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, temer a Dios tiene que ver con todo lo que hagamos en secreto, cuando nadie te vea. Ahí en tu zona más segura, en tu zona donde nadie te vea, que dices, aquí nomás yo, esto es mi 4x4, aquí está mi zona de seguridad. Mi amado, ahí está el Señor. Joven, jovencita, allí está el Señor. Que en tu vida haya el temor de Dios, de honrarlo, de obedecerlo, de servirlo, aunque cueste lo que cueste y aunque nadie te esté viendo. Amén. Vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a expandirnos, pero el Señor quiere una iglesia que le tema a Él en todo tiempo y en todo momento. Amén. Vamos a honrar su presencia. El temor de Dios, mi amado, nos dirige en nuestras decisiones, en todas las decisiones. Señor, esto te honra, me acerca a ti, puedo afectar a mi familia si tomo esta decisión. ¿Está de acuerdo con tu palabra? Mi amado, hay cosas que uno tiene que cuidar mucho más allá. Porque si esta decisión va a afectar mi casa, va a afectar mi familia, va a afectar las finanzas, va a afectar todo nuestro entorno. Uno como pastor tiene una responsabilidad tremenda, mi hermano, porque la decisión que uno toma le afecta primeramente a nosotros, afecta a nuestra familia, pero también afecta a la iglesia. Y hay muchas cosas que uno tiene que sí o sí guardarse. Uno tiene que sí muchas veces quedarse callado. Uno sí o sí tiene que tomar buenas decisiones, porque las decisiones que uno toma nos van a afectar a todos. Así que la decisión que tú tomas, mi amado, va a afectar a tu familia, va a afectar a tu matrimonio, va a afectar a tus hijos, va a afectar tu llamado, va a afectar tu propósito. Qué importante es que tú y yo aprendamos
a obedecer correctamente al Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 29, los apóstoles tenían claro, en medio de que estos personajes mienten y caen muertos, en ese mismo contexto y en ese mismo capítulo, a Pedro les prohíben que hablen en el nombre de Dios. Los meten a la cárcel, los llevan, les dan unos tablazos de aquellos. Lea la palabra de Dios, ahí está. Y entonces ellos, determinados, toman una decisión importantísima y ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos no dijeron, ellos no se intimidaron, ellos no retrocedieron. Ellos dijeron, vamos a obedecer a Dios antes que los hombres, porque ellos entendían y sabían que si obedecían al Señor, algo extraordinario iba a suceder en sus vidas, en sus familias. El Señor los iba a llevar a lugares inimaginables y así sucedió. Yo te digo en esta mañana, va a haber ocasiones donde tal vez te vas a sentir presionado, donde tal vez obedecer a Dios tendrá un alto costo. Tal vez puedes darse, mi hermano, que pierdas una oportunidad. Tal vez tengas algún beneficio. Tal vez por obedecer a Dios te va a llevar a perder una amistad. Tal vez te va a llevar a obtener algún beneficio. Pero siempre será mejor perder algo por obedecer a Dios que perder la paz y la comunión con Él por agradar a personas. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, cuésteme lo que me cueste, voy a honrar, voy a obedecer, voy a servir al Señor? Así pierda amigos, así pierda conocidos, así pierda esta relación. Esto no está bien, esto no está en orden, este negocio no está bien, este asunto no es así. Mejor me voy a rendir, voy a honrar al Señor, voy a obedecerlo porque el Señor me va a bendecir mucho más. Habrá alguien que diga, yo quiero esa bendición. Porque la verdadera bendición, mi hermano, es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza. Que el día de mañana usted no tenga que andar triste, no tenga que andar agüitado, no tenga que andar ahí, porque aunque pueda tener todo el oro y toda la plata del mundo, usted sabe que eso no estuvo bien. Mi amado, eso no es bendición. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Y eso viene como consecuencia cuando hay temor en nuestra vida y nos determinamos a obedecerle en medio de toda situación difícil. Siempre es mejor la paz y la comunión con el Señor que agradar a las personas que nos rodean. El temor de Dios, mi amado, se demuestra en la manera que tratamos a los demás. Por eso el rey decía, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No podemos decir que tememos a Dios, mi hermano, si lastimamos, si engañamos o despreciamos a las personas. Gloria a Dios, mi amado, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, tú y yo podemos caminar seguros, con valentía, con denuedo, con fuerza, porque dice la palabra que el Espíritu del Señor no nos da espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Habrá alguien aquí en esta mañana que diga, el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso voy a tener dominio propio. Dominio, no demonio. Ese es otro. Dominio propio, aunque en este momento me quieran hacer caer, aunque en este momento me estén distrayendo, aunque en este momento tal vez tenga esa oportunidad que parece muy buena, no me voy a dejar guiar, no me voy a dejar dominar, porque el Espíritu del Señor está sobre mí y el Espíritu del Señor no es de cobardía, sino es de poder, es de amor y es de dominio propio. No podemos decir, mi amado, que tenemos a Dios mientras lastimamos, mientras engañamos o despreciamos a las personas. Quien honra a Dios, mi amado, aprende a respetar a su prójimo, aunque el prójimo no coopere. Cuando el temor de Dios, mi amado, está en nosotros, vamos a cumplir nuestra palabra. Y a tu lado, ay. Mi amado, lo que tú digas que sea sí o que sea no. Eso es tener carácter, sí o no. Pero lo que tú digas, tú y yo debemos de cumplir la palabra.
Cuando hay temor de Dios en nuestra vida, mi amado, pedimos perdón cuando nos equivocamos. Qué difícil es, ¿cierto? Pero cuando hay temor de Dios y sabes que voy a pedir perdón, yo la regué, yo me equivoqué. Cuando hay temor de Dios, mi amado, no participamos en chismes. Diga conmigo, ay. Cuando vivimos en el temor de Dios, tratamos con amor a aquellos que nos rodean. Vamos a corregir sin destruir. Cuando hay temor de Dios, mi amado, vamos a pagar lo que debemos. Diga conmigo, ay, ay, ay. Dile a tu lado, paga lo que debes. Toma chocolate. ¿Cómo va? Toma chocolate, paga lo que debes. Eso es vivir en el temor de Dios, porque la palabra de Dios dice, no debas nada a nadie, sino el amor, el respeto, la honra, es así. Pero no debas nada a nadie. Temor de Dios, mi amado, somos honestos en nuestro trabajo. Cuando hay temor de Dios, vamos a ayudar a aquel que lo necesite. Nuestra conducta diaria, mi hermano, va a revelar cuando respetamos verdaderamente al Señor. Hoy te vengo a decir, mi amado, en esta mañana, el temor de Dios no es una imposición de Dios. El temor de Dios no es para que tú y yo vivamos con miedo todo el tiempo. Verdaderamente, el temor de Dios produce en nosotros confianza. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? En el temor de Dios, mi hermano, cuando tú y yo vivamos en el temor de Dios, usted puede andar tranquilo, usted puede andar seguro, porque sabe que usted ha amado a Dios, ha honrado a Dios, le ha obedecido, lo ha cuidado su relación con Dios y usted va a vivir tranquilo, usted va a vivir en paz. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mi hermano, puede parecer contradictorio tal vez, pero cuanto más tenemos a Dios, mientras más nos preocupamos por honrarlo, por obedecerlo, aún en medio de circunstancias difíciles, Dios va a ocupar ese lugar importante en nuestro corazón y ya no vamos a vivir esclavizados por la opinión de las personas, por las amenazas o por las incertidumbres de la vida. El temor de Dios nos hace decir, prefiero obedecer al Señor porque sé que mi vida está en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, cuando Dios le dice a Noé que le construyera un arca, todos se burlaban de él. Pero su confianza estaba en Dios. Él no se preocupó. Tal vez lo acusaron de loco, tal vez lo acusaron de fanático, tal vez se reían de él, tal vez se reían de sus hijos en su escuela. Oye, tu papá qué rollo, es un religioso. ¿A cuántos jóvenes se les han dicho eso? Y otra vez vas a la iglesia. Oye, ¿qué onda con tus papás? ¿No salen de ahí? Oye, hasta los veo ahí en la página de Pan de Vida. ¿Qué rollo contigo? No se le está zafando un tornillo que, mi hermano, eso pasa, de verdad, eso pasa en la escuela, eso pasa en el trabajo, se van a reír, se van a burlar, tal vez no te van a creer, tal vez van a desacreditar lo que tú crees, pero así como Noé, que aunque se tardó 100 años en construir la obra que Dios le mandó y al final su casa se salvó completamente, yo te digo, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue confiando en Dios, porque Dios, la obra que te dijo, Él la va a cumplir en su vida, aunque en este momento no te entiendan, aunque en este momento tal vez allá en tu casa te critican, tal vez los mismos de tu familia te critican. ¿Cuántos dicen y sí? Pero sigue avanzando, sigue creyendo, mi amado, porque vas a ver la gloria de Dios si decides honrar, si decides temer al Señor en medio de todas las cosas. Cuando un padre o una madre decide honrar a Dios, esa decisión puede bendecir a su familia. Yo te digo en esta mañana, papá, mamá, decide honrar al Señor. Porque las decisiones que tú y yo tomamos te van a bendecir a ti, van a bendecir a tu familia, van a bendecir a tu siguiente generación y a tus siguientes generaciones. Ellos van a ver la bendición, ellos van a ver la benevolencia del Señor. Ellos no van a luchar con las cosas que tú y yo tal vez nos ha tocado luchar. Yo siempre les digo a mis hijos, ustedes van a partir de una plataforma de aquí para adelante. Lo de atrás, ustedes no van a luchar con esto, ni con esto, ni con esto, ni con esto otro. ¿Por qué? Porque con eso nosotros ya lo dejamos
para atrás. A partir de aquí para adelante van a ver la gloria de Dios. Yo te digo, papá, mamá, lo que enfrentes ahora, tal vez dices esta palabra, sí es para mí, estoy batallando, estoy luchando, pero que tú puedes decir, me voy a esforzar, voy a creer, porque en mi decisión de mi temor al Señor, no solamente yo voy a ser bendecido, mi casa va a ser bendecida. ¿Habrá alguien que se determine a obedecer al Señor? ¿Dónde comienza el temor a Dios, mi amado? Comienza en el corazón. Ananías y Zafira solamente querían vivir de apariencias. Ellos dijeron, lo entregamos todo, el todo, sí, todo. ¿Y los otros dineros? ¿Dónde están? A veces uno puede decir, Señor, yo te entregué todo. Y el Señor a veces nos puede decir, ¿y esto, mijo? ¿Y estas cosas? ¿Y esta relación? ¿Y esta amistad? ¿Y este pecado? ¿Y esta actitud, mijo? Diga conmigo, ay, ay, ay. Y a veces podemos ser, mi hermano, podemos juzgar a Ananías y Zafira. Ay, qué mentirosos, cómo mintieron a Dios. A veces podemos caer en la misma actitud, quedarnos a medias con Dios, no rendirle todo, no entregarle a todo. Pero el Señor conoce las intenciones del corazón. Por eso es que el rey David decía, mi amado, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que le había fallado a Dios, un hombre que le había regado a Dios, un hombre que decidía y prefería 1000 veces caer en las manos de un Dios justo que la mano de sus enemigos. Porque él conocía su gracia, él conocía su misericordia. Pero ¿sabes por qué le llaman un corazón conforme al corazón de Dios? A pesar, yo no lo entendía, si David cometió errores, si David cometió adulterio, si David mató, si David hirió, si David mintió, si David hizo todo esto. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque David tenía un corazón íntegro para con Dios. No tenía un doble corazón, no tenía un doblez, que por un lado era una cosa y por otro lado otra. Él mismo le decía al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda hacer esta oración también? Que él pueda decir, Señor, pésame tú, escudriñame, Señor. ¿Pero por qué? Porque el rey solamente quería saber, no, porque el rey David quería corregir lo que tenía que corregir en su vida. El rey David quería hacer los cambios. Conóceme y pruébame, dice otra parte, y ve si en mí no hay camino de perversidad. Pruébame realmente que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque el corazón de David palpitaba por la presencia del Señor. El corazón de David palpitaba por obedecerlo a Él. El corazón de David palpitaba por un temor a Dios. El corazón de David palpitaba que lo que él hiciera o dejara de hacer, lo único que él quería era honrar al Señor, era obedecerlo, que ese temor estuviera en él, que ese temor estuviera en su vida, que ese temor estuviera en su familia, porque él sabía que si el temor de Dios estaba en él, la presencia misma estaba con él y él no quería otra cosa más que la presencia del Señor, porque si la presencia del Señor estaba en casa, mi hermano, él sabía que estaba con papá, él sabía que estaba en los brazos del Padre, él sabía que lo que se levantara en su contra no iba a poder prevalecer porque papá estaba con él.